Amén. Gloria al nombre del Señor. Colosenses capítulo 3, gloria a Dios, versículo 14. Amén. ¿Estamos ahí? Gloria al nombre del Señor. Yo quiero leer rápidamente los versículos anteriores para que entremos en contexto de lo que el apóstol Pablo le quiere decir a los colosenses. Amén. Dice desde el versículo 5, la vida antigua y la nueva, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y vamos a leer todos juntos el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y quiero que meditemos en este hermoso versículo de Pablo a los colosenses, hablando acerca del vestido que vamos a usar. Amén. Nosotros todos los días, hermanos, nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Especialmente cuando vamos a salir a determinado lugar, pues analizamos el día anterior qué traje vamos a usar. Si en el día de mañana sábado muchos de nuestros hermanos se disponen a venir a la casa de Dios con el ánimo de ayunar, entonces usted hoy va a dejar su traje listo, ¿verdad? Y usted dice, bueno, como voy a ayunar, entonces voy a llevar una ropa cómoda para estar en la casa del Señor. Pero como lo hemos hablado en otros momentos, si nosotros nos dirigimos hacia un evento que sea formal, si nos dirigimos, por ejemplo, a un matrimonio, entonces vamos a mirar nuestro closet y vamos a analizar qué traje nos vamos a poner para ese matrimonio. Hoy en día es muy común que en la tarjeta de la invitación se diga, por favor, llevar traje formal, o si la persona va a hacer un evento que sea informal, entonces le escribe a usted, por favor, llevar un traje que sea informal. Hace algunos días los profesores estaban convocando a los muchachos a tener una práctica, y esta práctica la tenían que hacer en un campo, tenían que caminar. Entonces la profesora le decía a los muchachos ahí en la casa, recuerden la ropa que ustedes deben llevar. Ustedes deben llevar ropa como para estar en el campo, porque vamos a ir a las arroceras. Entonces deben llevar ropa que cubra su cuerpo para que los insectos no les hagan daño. También deben colocarse algo que cubra su cabeza para que se libren del sol. Y por supuesto deben llevar botas porque van a andar en las arroceras. Y ella le decía a los muchachos, yo estaba escuchando la reunión, le decía, ¿cómo les parece que en una ocasión íbamos a estar en prácticas en una arrocera y de pronto una muchacha me llegó con unos tacones? Estaba fuera de lugar, ¿verdad? Nosotros también sabemos que en algunos países donde se ven las estaciones, como es la primavera, el verano, el otoño, el invierno, entonces se tiene un closet con bastante ropa y con diferente ropa.
nuestros amigos, algunos de nuestros amigos en Chile, nos dicen que allá la ropa dura mucho y es lo que pasa en muchos países. De pronto los hermanos que tienen su familia en países donde están las estaciones saben que en invierno, entonces sacan toda la ropa de invierno, se alistan con toda la ropa de invierno porque vamos a hacerle frente a ese clima. Y si llega entonces el verano, pues vamos también a guardar la ropa de invierno y vamos a utilizar la ropa de verano. Y no solamente sucede en muchos países, sino que muchos de nosotros lo hacemos. Personalmente, todos tenemos la chaqueta, el abrigo, la bufanda, el gorro, los guantes, medias, etcétera, 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 para esas ocasiones cuando vamos a viajar hacia aquellos lugares que son de clima frío. Muchos de nosotros los tenemos y cuando vamos a viajar entonces desempolvamos, arreglamos, lavamos y todo, y alistamos todo el atuendo porque nos vamos a esos lugares. O cuando nos visita en nuestra región también o en nuestra ciudad nos visita el verano o el invierno, pues actuamos de acuerdo a esa manera. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros nos dirigimos de pronto a un lugar como Bogotá, tratamos de llevarnos un vestido que sea de acuerdo, a tono. Tratamos de llevarnos ropas que sean gruesas, medias, un abrigo que sea, que me ayude para librarme del frío. Pero si vamos a estar aquí en Neiva, entonces buscamos también telas que sean frescas. Y eso nos ayuda a manejar mejor el clima. Nuestro vestido, nuestra ropa, habla mucho de nosotros. La ropa que nosotros usamos habla mucho de nosotros. Nuestra ropa habla de nuestra vida social, de nuestro estatus. También en muchas ocasiones habla de nuestro sistema político, de nuestra vida religiosa, de nuestra vida moral. También habla de nuestra madurez o de nuestra inmadurez. Desde el momento en que nosotros miramos a una persona, nosotros podemos decir, es un clérigo, por la ropa que usa. De una vez estamos diciendo, es un clérigo. O de pronto lo vemos ejecutivo, vestido ejecutivo, decimos, es un abogado. O si vemos en este momento una persona que entra con su traje totalmente de blanco, decimos, es un auxiliar de enfermería, es un médico, es un enfermero, es un doctor, etcétera, etcétera, se mueve en el campo de la salud. O si de pronto vemos que llega y nos acompaña en los cultos o saludamos a alguien que está con su traje antifluidos y tiene unas tijeritas a un lado, decimos, pues es una persona que trabaja en un salón de belleza. Es así que nuestra ropa habla mucho de nosotros. Y es tan necesario, hermanos, que nos coloquemos a tono, porque a veces nosotros cometemos el error de vestir a las niñas como si fueran adultas, pero nosotros debemos tener sabiduría para vestir a nuestras niñas. La niña se viste como es una niña, se calza como una niña y se peina como una niña. Cuando nosotros estamos en nuestra etapa de adolescente y en nuestra etapa juvenil, también nos vestimos como adolescentes y nos vestimos como jóvenes. Es necesario tener ese punto en cuenta. Cuando llegamos a nuestra edad madura, debemos aprender como mujeres a vestirnos como mujeres maduras. Cuando se nota de pronto la mujer que pasa los 50, que pasa los 60, y usted la ve con una minifalda, con un escote y con muchas cosas que en muchas ocasiones usan las jóvenes, nosotros intuimos que es una mujer inmadura, que le falta madurez. Igual cuando el hombre, usted lo ve que ya apunta a los 60, a los 70, pero todavía quiere vestirse como un muchachito, con jeans, con buzo, con tenis, usted denota que a ese varón le falta madurez. Debemos tener cuidado, ¿verdad? Porque no en todos los casos, toda regla tiene su excepción. Y no en todos los casos el vestir dice quién es X o Y persona. En determinado lugar, un amigo nos hablaba que cuando él no conocía al Señor, él acostumbraba a trabajar y comprar siempre ropa de marca.
Porque Él nos decía, tener ropa de marca me abría las puertas de los restaurantes. Entonces yo podía ir, pedir comida, inventarme cualquier excusa y yo podía salir bien de esos restaurantes. O podía delinquir. Cualquier persona en un cajero confiaba en mí, en una iglesia, en cualquier lugar confiaba en mí por la ropa que yo usaba, porque tenía ropa de marca. Y para nosotros en muchas ocasiones es más fácil confiarnos de la persona que está bien vestida que de la persona que no está bien vestida. Es por eso que nosotros en el mundo secular encontramos que muchas personas, muchos artistas tienen su asesor o asesora de imagen. Es aquel hombre o aquella mujer que le está diciendo, mire, por la forma de su cuerpo no se coloque ese vestido, por su altura no se coloque ese vestido, por el color de su piel no se coloque ese vestido, si su piel es blanca, entonces coloque colores fuertes. Pero si su piel es trigueña, entonces use colores suaves. Y si los va a combinar, entonces combínelo de tal manera que si la blusa tiene muchos colores, entonces la falda sea de un solo tono. O viceversa, si esa falda tiene muchos colores, entonces use una blusa que sea de un solo tono. Y así usted encuentra muchas cosas en el mundo secular y también las usamos nosotros como cristianos, algunas cosas buenas para adornar la doctrina del Señor. Amén. Hace poco, yo no sé cuántos miraron, fue tendencia, fue noticia por Facebook, por las noticias, por todas partes, una conocida artista que usó en una premiación un vestido de carne. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de mirar esa noticia? Eso fue noticia, eso fue el boom, porque esa mujer llegó a esos premios con un vestido de carne. ¿Cómo fue? Juzgue usted. Cuando salgamos de aquí, búsquelo. Artista que se colocó un vestido de carne y usted ve la carne cruda, colgando de su cuerpo y tiene también un adorno en la cabeza y en sus sandalias. A eso se ha llegado. Porque en un principio se buscó la ropa como un accesorio que nos librara para el frío, que nos protegiera de todo lo que podía estar a nuestro alrededor. Pero hoy la ropa ha tomado otras connotaciones. Miremos, hermanos, ¿qué nos dice la palabra del Señor acerca del vestir? ¿Qué nos dice la bendita palabra de Dios? Y vamos un momento ahí a Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 7, que es cuando aquella primera pareja que el Señor ha colocado peca. Y entonces dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 3, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando aquella pareja, cuando Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios, lo primero que se dan cuenta es que ellos están desnudos. Y ante esa situación de vergüenza, ellos quieren cubrir su vergüenza, ellos con sus propias manos. Y dice la palabra del Señor que entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y si usamos nuestra imaginación, porque es necesario, hermanos, utilizar la imaginación cuando vamos a las Sagradas Escrituras, podemos ver a Adán y a Eva con esas hojas, porque las hojas de higuera son anchas, esas hojas anchas, cosiéndola con algunos bejucos, armándola para hacer sus delantales que los iban a cubrir en la parte delantera, porque estaban avergonzados. Ellos querían cubrirse. Pero dice la palabra del Señor ahí más adelante en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Ellos a su manera se habían cubierto. Yo me imagino que a toda carrera, a toda prisa, antes de tener que ver a Dios,
que encontrarse con Dios. Pero dice la palabra del Señor que una de las cosas que el Señor hizo fue cubrirlos con túnicas de pieles. Los vistió. Ellos solamente cubrieron su parte delantera con aquellos delantales, como lo dice la palabra. Pero el Señor dijo, esa no es la manera como yo quiero que ustedes estén cubiertos. Yo mismo los voy a vestir. Y cuando se habla de túnica podemos pasarlo a nuestro trasfondo histórico, a nuestro trasfondo cultural. Hablando de nosotros, podemos imaginarnos una camisa larga que cubría su cuerpo y que los iba a librar de las inclemencias del clima, de los insectos y de sentirse avergonzados porque estaban desnudos. El hecho es que quiero que tengamos en cuenta, amados hermanos, que ¿quién viste la primera pareja? Dios. Ahí entonces podemos encontrar la historia de las vestiduras, del primer vestido, porque ellos hacen su primer delantal, pero el Señor hace las primeras túnicas, sacrifica animales, mueren los animales, el Señor toma sus pieles, hace las túnicas y se encarga de vestirlos. Pero mirando también haciendo una ojeada por la palabra de Dios, miramos otras vestiduras, como por ejemplo ahí en Génesis, en el capítulo 37, en el versículo 3, que es un versículo muy conocido, cuando la palabra del Señor nos dice que amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Era costumbre que a los príncipes se les realizaran estas túnicas especiales de diferentes colores. Significa que con el transcurrir del tiempo ya esta cuestión de los vestidos y de la túnica había tenido toda una evolución. ¿Por qué? Porque ya estaban utilizando colores. Ya alguien había trabajado en que estas prendas fueran más lindas, fueran más hermosas, fueran adornadas. Ya habían colores. Estamos hablando, hermano, del tiempo de José. Y ya en ese momento habían telas con colores que eran especiales para los príncipes. Y fue esa túnica la que hizo que se despertase todo el enojo de sus hermanos. Teniendo en cuenta aquí también que quién fue aquel que le hizo la túnica de diversos colores, el padre. El padre de José le hace la túnica de diversos colores y entendemos entonces que esta túnica hacía que los jóvenes se diferenciaran y les daba una relevancia en medio de la sociedad. Pero mirando también más acerca de la historia de los vestidos, de las túnicas, entonces miramos ahí en el siguiente capítulo, en Génesis capítulo 38, en el versículo 14, cuando la palabra de Dios dice, en el versículo 13, leamos desde el versículo 13, vamos a hablar acerca de Judá y de Tamar. Recordamos que Judá era uno de los hijos de Jacob. Amén. Él había tenido su hijo había tenido la esposa, pero resulta que el hijo murió, entonces se le dio el otro hijo, pero también el otro hijo murió y tenía un hijo pequeño que era necesario dárselo a esta mujer llamada Tamar, pero él se asustó y dijo, no, yo lo voy a guardar y lo voy a esconder y no le voy a dar más hijos, porque si los otros han muerto en las manos de ellas, pues obviamente el menor también va a terminar muerto, entonces yo lo voy a guardar y no se lo voy a entregar. Y dice la palabra del Señor que en una ocasión este hombre subía a los trasquiladores de las ovejas y entonces alguien fue corriendo y le dijo a Tamar, mira que su suegro va a Timán a trasquilar las ovejas. En el versículo 14 dice, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez.
O sea, reconocemos otra clase de vestidos que eran los vestidos de la viudez. Habían vestidos especiales que designaban el estado de una mujer cuando había quedado viuda. Por lo tanto, la gente la señalaba y decía, ahí va esa mujer que es viuda, que ha perdido a su esposo. Pero dice que ella se quita esos vestidos y se cubrió con un velo y se arrebozó, se arregló y se puso a la entrada de Enaín junto al camino de Timnán, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Ahora, Judá mira a esta mujer y dice, aquí hay una ramera. Pero la palabra del Señor nos dice que lo que había, que la distinguía a ella como ramera, era que ella había cubierto, ¿qué? Su rostro. También se dice que ella se había quitado el manto que las mujeres llevaban en el cabello. Porque toda mujer culta, toda mujer pudorosa en ese tiempo se cubría el cabello como señal de una mujer pudorosa. El hecho de que una mujer se descubriera el cabello daba mucho que hablar a los hombres. Y en este caso donde ella se arrebozó, está diciendo que ha pintado sus ojos, se arregló sus ojos, pintó sus ojos, había algo diferente en sus ojos, porque de hecho que su suegro no la pudo reconocer. Y se cubrió también la cara. Y entonces podemos determinar, hermanos, que el vestido de una ramera en los tiempos bíblicos no era corto, no era un vestido que estaba mostrando, no era un vestido llamativo, sino que habían unas prendas especiales que la determinaban a ella como una mujer ramera. Porque no dice... Y entonces él vio sus vestidos cortos, vio su escote, no. Lo único que da a entender era que había cubierto su cara con un velo y que se había arreglado. Podemos seguir mirando entonces la historia de los vestidos. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, en el versículo 8, nos recuerda cómo muchos de los profetas usaban sus túnicas, usaban sus vestiduras a la hora de ejercer su ministerio y a la hora de servir a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8 dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tibita. Están preguntando cómo era el varón que ustedes encontraron. Y lo que él tuvo para designarlo fue una característica, segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Y la característica más usual, porque cuando uno va a hablar de alguien, para que se haga representativa esa característica, usted le dice, sí. ¿Cuál era la persona? El que tenía esas gafas grandes. Sí, es el que tenía las gafas grandes. El que tenía el bastón negro. Sí, ese. Era conocido por su vestidura. Era una vestidura que no era común. Era una vestidura áspera. Pero esa era la vestidura de él y de muchos de los profetas que servían al Señor en ese tiempo. Pero si miramos un momento más adelante, en Daniel, en el capítulo 3, en el versículo 21, vamos a mirar la vestidura de aquellos hombres que servían en la corte, que había sido escogido, que eran especiales en medio de ese pueblo. Daniel capítulo 3, versículo 21, dice la palabra del Señor. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Estamos hablando de Daniel y de sus amigos que fueron lanzados
al horno, pero hay unas características especiales que declara el escritor acerca de sus vestidos. Y está hablando acerca de vestidos delicados, vestidos de la realeza, vestidos de aquellos que servían en la corte del rey. Está diciendo, mira, ya tenían mantos, estaban con sus calzas, tenían sus turbantes y sus vestidos. Entonces miramos cómo muchos, dependiendo de su tiempo y de su ejercicio, de su labor, tienen diferentes túnicas, diferentes vestidos. También San Juan nos habla, también Juan el Bautista, estaba vestido, porque la palabra del Señor nos dice ahí en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 17, acerca del ministerio de este hombre que Dios había llamado. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 17, dice la palabra del Señor: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La palabra del Señor nos es clara al decir que este varón iría delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Y claramente San Mateo capítulo 3 versículo 4 nos habla de la forma como él estaba vestido. Dice la palabra del Señor: y Juan estaba vestido de pelo de camello, igual que ¿quién? Igual que Elías, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Entonces miramos a través de las Sagradas Escrituras las vestiduras, la forma de vestir de cada uno. Amén. Porque, hermano, a veces nosotros pensamos mucho acerca de la forma de vestir de X o Y persona. Pero si Dios había llamado a Daniel y si Dios lo había bendecido, los había bendecido y los tenía allí sirviendo en ese lugar, era necesario que como servidores del rey se vistiera de esa forma y de esa manera. Eso no quitaba la presencia de Dios. Eso no alejaba la presencia de Dios, porque era la forma como ellos debían presentarse ante la corte. Pero el hecho de que tanto Elías como Juan estuvieran con unas túnicas más ásperas, les caracterizaba por el hecho de estar en el desierto sirviendo al Señor, donde tenían que cuidarse de todas las circunstancias que podían venir en el desierto, tanto de día como de noche. A veces nosotros somos muy dados a juzgar por muchas circunstancias. Tal vez muchos de nosotros tuvimos la experiencia de llegar a la casa de Dios con un vestido. Yo no sé cuál fue su experiencia, pero yo quiero contarle que esa fue mi experiencia. Yo contaba con un vestido para llegar a la casa de Dios, pero era tanta mi ingenuidad, mi inocencia y mi amor por el Señor, que no importaba llegar con ese vestido, lavarlo, alzarlo otra vez, guardarlo y prepararlo para volver nuevamente a la casa del Señor. A veces nosotros nos detenemos y a veces el enemigo nos dice: pero usted va a ir otra vez a la casa del Señor con el mismo vestido, con la misma camisa. Ya le van a decir como a un hermano en cierto lugar, solamente tenía una camisa de cuadros y iba a visitar la novia, iba todas las noches a visitar la novia. Entonces un familiar le decía: camisa de cuadros. Y a veces nos pasa eso, hermanos. A veces solamente contamos
con un vestido, con una prenda especial, con un abrigo especial para ir a un evento, y el enemigo torna esa circunstancia para nosotros como un obstáculo de ir a la casa de Dios. Y a veces miramos de pronto a la persona que está bendecida y decimos, pero es que el hermano está bendecido, la hermana está bendecido. Yo veo que en muchas ocasiones va con diferentes trajes, con diferentes formas, y yo siempre con mi mismo traje. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es misericordioso. Dios sabe lo que hace. Dios sabe cómo lo hace y Dios sabe en qué tiempo lo hace. Manténgase firme, manténgase fiel. Tal vez este sea un momento difícil donde usted abra en su closet y no encuentre muchos trajes elegantes, no encuentre muchos trajes bonitos. Tal vez este sea un tiempo donde usted diga, voy a cuidar mucho este pantalón, voy a cuidar mucho esta camisa, voy a cuidar mucho este vestido. Porque no hay más. Tal vez este sea el tiempo que usted esté viviendo. Pero yo quiero decirle que además de esa ropa que cubre nuestra vergüenza y que nos adorna para venir a la casa de Dios, hay un vestido importante que no debe faltar en ningún closet, que no debe faltar en ningún armario. Y que sobre todas las cosas, como dice la bendita palabra del Señor, debemos usarlo. Tal vez usted haya tenido esa experiencia, hermanos. Yo recuerdo en una ocasión que mi esposo tenía un pantalón y él se puso de atento. Él me dijo que él iba a hacer el favor de planchar el pantalón y quemó el pantalón. Y él me decía, ay, Dios mío, amor, quemé el pantalón. Y yo le decía, sí, amor, quemaste el pantalón. Es duro, hermanos. Ahora nos reímos, no, es gracioso. Pero en el momento se dice, Dios mío, la única chaqueta que yo tenía para ir a la iglesia, la única falda buena y se me mancha. Tengo problema con la única prenda que yo tenía buena para ir a la casa de Dios. Es duro. Hay momentos duros, hay momentos difíciles. Pero hermanos, Dios quiere que usted y yo nos vistamos hoy y tengamos en cuenta que aunque falten muchos otros trajes, Dios ha entregado un traje especial que no debe faltarnos, ¿amén? Pero antes, quiero que miremos a una mujer que hacía trajes y está ahí en Hechos capítulo 9, versículo 36. Hechos capítulo 9, versículo 36, era una mujer, mis hermanos, que no solamente se vestía ella, sino que miraba la necesidad de otras personas. Dice la palabra del Señor en el versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Versículo 39, después ya sabemos que ella murió. Versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Hablando acerca de las túnicas, hermanos, para mí Dorcas es una mujer muy admirada, súper admirada. Porque la mayoría de las mujeres cuando vamos a vitrinar decimos, qué linda esa tela. Y nos imaginamos un vestido para nosotras. Y si es un vestido decimos, qué lindo ese vestido. Y nos imaginamos un vestido ¿para quién? ¿Para la hermana? No, para nosotras. Y yo admiro a Dorcas. La admiro mucho, mi admiración para Dorcas. Porque dice que ella hacía vestidos para las viudas, para las mujeres necesitadas. Tenía ese arte y obviamente hacía para ella, pero también pensaba en las demás mujeres que no tenían con qué cubrirse, que no tenían el amparo de un esposo, que estaban desamparadas, y ella busca cubrir la necesidad de aquellas mujeres.
y es de admirar, hermanos, hermanas. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque no es fácil. A veces nosotros siempre queremos engrosar nuestro closet y no pensar ni en la viuda ni en la necesitada. Pero es hermoso saber que cuando Dios ve una necesidad, Dios busca la manera de suplirla. Dios levanta a alguien que nos bendiga. Dios toca a alguien. Dios visita a alguien. Dios hace algo especial, hermanos, porque ese es nuestro Dios, que da pan a los hambrientos, que da agua a los sedientos y que cubre la necesidad de una viuda. Dios lo estaba haciendo a través de esta mujer, que es de admirar. Amén. La palabra del Señor también nos dice, mis hermanos, cuando el Señor se refiere en Ezequiel a través de su pueblo, ahí en el capítulo 16, en Ezequiel, en el capítulo 16, hablando de su pueblo, en el versículo 9 le dice: te lavé con agua, lavé tu sangre de encima de ti, te uní con aceite. Y mire lo que dice el versículo 10: y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. El Señor en este capítulo representa a su pueblo como una niña que está tirada, abandonada, como una bebé recién nacida, a quien Él la toma, la limpia y la viste. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 13: así fuiste adornada de oro, de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel, aceite, fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Versículo 15: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Versículo 16: y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. El Señor representa aquí a Jerusalén como esa niña tierna, inmadura, a quien Él toma y cubre con unos vestidos hermosos, con unos vestidos reales, pero que luego crece y se da cuenta que está hermoseada y entonces desprecia lo que Dios había colocado en ella, cómo Dios la había vestido, cómo Dios la había adornado, y desprecia hasta llegar al punto, como dice el Señor, de prostituirse, de fornicar, de cambiar a su Dios, de alterar aquellos vestidos, aquellas vestiduras que se le habían dado. Pero algo que yo quiero que tengamos en cuenta, hermanos, es que en este versículo, en este pasaje de la palabra de Dios, Dios dice: yo te vestí. Yo te vestí con mis manos, con mi misericordia te vestí. Y cuando habla acerca de Adán y de Eva, le dice: los vistió Dios con sus manos preciosas. Pero cuando vamos, hermanos, al versículo que tomamos ahí en Colosenses, miramos un hecho que el Señor dice a través de su palabra, a través de Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y le dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El Señor dice: yo no te voy a vestir. Ahora tú te vas a vestir. El Señor enumera en este capítulo, está enumerada cantidad de circunstancias que nosotros
los que hemos seguido al Señor, debemos hacer morir. Y son cosas para tomarlas en cuenta, desagradables ante los ojos del Señor, entonces debemos rechazarlas. Pero el Señor resalta esta parte y dice, sobre todas estas cosas, sobre todo el listado que yo le hice, sobre todo lo que nosotros leímos hace un momento, vístase de amor. O sea, el Señor nos está diciendo, y sobre todas estas cosas, ¿yo lo voy a vestir? No. El Señor nos está diciendo, sobre todas las cosas, usted, yo, nos vamos a vestir de amor. El Señor está diciendo, ya no voy a estar tratando con niños, con niñas, a los cuales yo tenga que tomarlos y vestirlos, sino que el Señor le habla a un hombre y a una mujer que se pueden valer por sí mismos y que entienden claramente que hay cosas que nosotros como hijos de Dios debemos hacer por nuestra cuenta. ¿Sabe? Que se dice que los seres más vulnerables e indefensos en la tierra al momento de nacer son los seres humanos. Deben ser alimentados, deben ser abrigados, deben ser cuidados, deben ser aseados, deben tenerse todos los cuidados en una criaturita recién nacida, porque no puede valerse por sí misma. Pero siempre y cuando esta criaturita pueda crecer y formarse con todo normal, su cuerpo normal, su mente normal, tendrá que aprender a valerse por sí misma. Cuando tenemos un bebé, nosotros mismos lo tomamos, lo cambiamos, lo aseamos, lo vestimos, le damos de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega el momento en que ellos mismos dicen, yo me cambio, yo como solo, yo me baño, porque están reclamando su espacio. Y si no lo hiciera, entonces debemos aprender a entregarles. Porque a veces vemos niños que tienen 10 años, cucharéame. Pero hay que entregarles sus responsabilidades. Y es así que el Señor también nos entrega esta responsabilidad a nosotros y nos dice, ustedes, es su responsabilidad tomar el vestido de amor y colocárselo. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Usted y yo, hermanos, debemos vestirnos de amor. Sabe que el enemigo buscará la forma y la manera de dañarnos, de contaminarnos. Y habrán hombres y mujeres que se han guardado 40 años, 50 años. Y ha venido el enemigo con adulterio, pero ha sido un hombre que ha dicho no porque amo a Dios. Y ha venido el enemigo con fornicación, pero ha dicho no porque amo a Dios. Y ha venido el enemigo con robo, con pecado de una forma y de otra, y usted ha dicho no porque amo a Dios. Entonces el enemigo dice, entonces voy a idear la forma, voy a idear la manera de llenar su corazón de odio, de rencor, de venganza, de ira, de resentimiento. Y voy a levantar a alguien que le haga tanto daño, que destroce lo más íntimo de sus sentimientos, que defraude su confianza, que levante como hizo con el Señor su pie y le dé. Voy a levantar entonces a alguien que le dañe, que perfore su corazón, y como no puedo tocarlo con esos pecados,
entonces voy a hacer que el frío del dolor congele el amor de su corazón. Porque dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está el enemigo buscando la forma y la manera de dañar muchos hombres y muchas mujeres que han sido fieles, que se han guardado, que han librado batalla, que han sido hombres de oración, de búsqueda, de ayuno, pero llenarlos de odio y de rencor. Pero el Señor nos dice, usted se va a vestir con el vestido de amor. Pablo habla de este vestido después de que vea a un Cristo que camina por las calles y que le predica a sus discípulos y a la gente, a las multitudes, que había que amar y que había que perdonar. Después de que Pablo escucha de ese Cristo, porque él lo escuchó de otros la historia, escuchó de otros lo que se decía de este Cristo bendito cuando predicaba a la gente. Cuando le dijeron, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él le dijo, pues primero que ames a Dios, pero después que ames a tu prójimo como a ti mismo. Pero sabe que llega el momento del fuego, donde el Dios todopoderoso, el Dios hecho carne, el Hijo de Dios bendito, que había sanado enfermos, que había levantado cojos, que había resucitado muertos, que había dado de comer al pobre, a la viuda, al desamparado, a las multitudes, que había hecho tantas bondades, es llevado a la cruz del Calvario. Y cuando hubo la posibilidad de que le soltaran, la gente no gritó el nombre de ese Cristo, sino que grita el nombre de un malhechor. Y pudiera el Señor en la cruz mostrar todo el rencor y la amargura de sentirse defraudado aún por aquellos que le habían asegurado que iban a estar con él hasta el último momento, pero que en el momento más difícil y de más dolor le negaron. Pero allí el Señor en la cruz expresa las palabras que confirman lo que él predicaba y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos da a entender que su corazón estaba libre de resentimiento, libre de amargura, libre de cualquier cosa que no fuera el perdón y que no fuera el amor por la humanidad que le había pagado tan mal. Y en este momento, el Espíritu Santo, a través de Pablo, le habla a los colosenses y habla a la iglesia de hoy y nos dice: vestido de amor. Vestido de amor. Porque aunque tengamos mucha ropa en nuestro closet, aunque no la tengamos, no nos puede faltar ese vestido de amor. Porque ese vestido de amor se encargará de cubrir nuestros hombros. Y entonces con amor seremos capaces de tomar la cruz y caminar. Y no renegaremos a la hora de caminar con la cruz en nuestros hombros. No renegaremos a la hora de pasar por tantas dificultades, sino que caminaremos con la cruz sintiendo que amamos al Señor. Porque ese vestido de amor cubrirá también nuestros brazos. Y hará que nuestros brazos se esfuercen cuando perdamos las fuerzas. Y hará que nuestros brazos se acerquen a aquella persona que nos ha hecho daño y le abracemos hasta que se rompa toda cadena que el enemigo ha podido levantar. Y harán que nuestros brazos le den de beber a aquel que nos ha hecho daño. Y harán que nuestros brazos se extiendan para darle de comer a aquel que nos ha hecho también daño.
Ese vestido de amor también cubrirá nuestro corazón. Porque quisiera el enemigo hacer de nuestro corazón un témpano de hielo. Que usted se cierre y diga, no puedo amar, no puedo perdonar. Porque he dado muchas oportunidades y el daño que me han hecho es demasiado, es inmenso. Pero cuando cubrimos nuestro corazón con el amor, vamos a la cruz y le decimos, Señor, cubro mi corazón de amor para perdonar a esa persona que me ha hecho tanto daño. Para perdonar a mi esposo, para perdonar a mi esposa, para perdonar a mis hijos, para perdonar a mi familia. No puede estar en nuestro corazón, hermanos, como hijos de Dios, el hecho de que odiemos a nuestro esposo. No puede estar en nuestro corazón como hijos de Dios el hecho de que odiemos a nuestra esposa por los errores. No puede estar en nuestro corazón el hecho de que odiemos a nuestros hijos. No lo puede haber. Porque si lo sentimos ahí es porque no nos hemos colocado el vestido de amor. No puede estar en nuestro corazón el odio por nuestros padres, por sus errores del pasado. No puede estar en nuestro corazón el odio por esa persona que tal vez abusó de nosotros siendo unos niños. No puede estar en nuestro corazón el odio por aquella persona que intentó dañar nuestro hogar o que tal vez lo dañó. No puede estar en nuestro corazón el odio por aquella persona que nos defraudó, que habló mal de nosotros, que rompió con nuestra confianza. Y si lo está, hoy debemos colocarnos el vestido de amor para que ese vestido cubra nuestro corazón. Y no solamente cubrirá nuestro corazón, sino que cubrirá todo nuestro cuerpo. Porque si cubre nuestro vientre, entonces digerimos la palabra de Dios con amor, con gusto. Y no será una carga esa palabra para nosotros comerla. Porque si cubre nuestro vientre, entonces nos engendraremos de sueños, de ilusiones. Porque cuando podemos amar, entonces podemos amar al perdido, al que nos saqueó, al que nos robó. Podemos amarlo, podemos orar por él. Porque cuando nos llenamos de odio, entonces nos hacemos estériles y ya no soñamos. Nuestro único sueño es la venganza y la hora en que a esa persona le vaya mal. Porque cuando nos cubrimos de amor, entonces nuestras rodillas estarán cubiertas de amor y podemos orar y bendecir a aquel que nos ha hecho daño. Porque el Señor nos dice que bendigamos y no maldigamos. Porque cuando nos cubrimos de amor, entonces nuestros pies irán a la casa esta noche con amor, a pesar de todas las situaciones que quedaron en casa. Porque cuando nos cubrimos de amor, entonces vamos al trabajo con amor, a pesar de nuestro jefe o de nuestros compañeros. Porque cuando nos cubrimos de amor, entonces vamos y venimos con amor, y porque sabemos que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Hermanos, el Señor nos llama a vestirnos de amor. Humanamente hay ocasiones donde uno dice, no merece mi amor. Ni merece mi amor, ni merece mi perdón. Sí, humanamente. Por eso es que el evangelio es de locos, hermanos. Porque la cuestión de la cruz es una locura. Donde amamos, donde nos podemos vestir de amor. Estrenar es bonito. ¿A cuánto les gusta estrenar? Estrenar es bonito, hermanos. Yo recuerdo cuando mis chicos estaban pequeños y estrenaban. Y daban vueltas y saltaban. ¿Y cómo me queda? Y se miraban al espejo. Y aún, hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros estrenamos, nos sentimos bien con un traje nuevo. Es bonito. Nos miramos al espejo, nos arreglamos, nos quitamos la etiqueta.
y nos sentimos bien con ese traje y lo cuidamos. Hermanos, el Señor quiere que hoy muchos de nosotros estrenemos ese traje nuevo para que nos sintamos bien. ¿Sabe por qué el Señor dice, da una razón y dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto? Es el vínculo perfecto. Es el cantado perfecto. Es la aldaba perfecta. Es como esa cadena que va unida por eslabones. Y si se rompe una, quedan pedazos. Pero si se arregla, entonces hay unión. Y a veces el enemigo hace que por las cuestiones, las circunstancias, se rompan. Y siente uno en el corazón que algo se rompió. Y usted dice, yo siento que algo se rompió de manera vertical con Dios. Siento que algo se ha roto. Pero siento también que algo se rompió de manera horizontal con mi hermano, con mi hermana. Siento que algo se rompió. Pero el Señor dice, si nos colocamos ese vestido de amor, lo que está roto va a volver a soltar. Va a haber un vínculo perfecto. Tal vez usted diga, hermano, hay algo que me está pasando espiritualmente, hay algo que no entiendo espiritualmente, pero hay que analizar qué ha podido sembrar el enemigo. Y tal vez en un momento nos colocamos ese vestido de amor, pero hoy lo tenemos colgado en el armario, o tal vez lo tenemos olvidado, o tal vez lo tenemos en la cesta de la ropa sucia. Y por más que hemos pensado en colocarnos, decimos, no me lo voy a colocar, no quiero. Pero sentimos dentro de nosotros que algo se ha roto, que algo se dañó, que algo ya no es igual en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestra comunión con Dios, en cuanto a esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y algo que tal vez no fluye. Y tal vez usted sienta que hay algo que tal vez no fluye igual con su hermano, con su hermana. Pero el Señor nos dice, y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Es el pegamento. El amor es un pegamento poderoso, un pegamento fuerte, que nos une al Señor, que nos hace uno con el Señor. Y que nos hace uno con nuestro hermano. Porque no hay nada más hermoso que sentir como sintió el hijo pródigo cuando llegó al padre diciéndole, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y tal vez el hijo pródigo se había hecho toda una película del rechazo que iba a tener su padre. Pero el padre le abraza. Porque el padre estaba vestido de amor para con su hijo. Y el padre le dice, te estaba esperando. Y voy a hacer una fiesta. Y eso lo une a su padre. Ese amor, esos brazos del padre. Hermanos, si nos colocamos el vestido de amor, nos uniremos a Él, a nuestro amado. Porque no podemos decir, Padre, te amo, cuando algo está pasando en nuestro corazón. Porque a papá no lo vemos, pero a nuestro hermano sí lo vemos. Hoy es una noche especial, hermanos, para vestirnos con el vestido de amor. El Señor ya lo dio, en la cruz lo entregó, pero es su decisión y mi decisión decir, voy a vestirme con ese vestido. Voy a colocarlo y me voy a cubrir con ese vestido de amor. Y de hoy en adelante voy a amar, voy a perdonar, voy a rechazar esos sentimientos de rabia, de amargura, de ira, de recuerdo, de dolor que me trae lo que un día hicieron y como un día atentaron en contra mía.
Hermanos, yo les invito a que nos coloquemos de pie y nos vistamos de amor en esta noche. En nuestra opción y